buenas, esto es Mate Histórico con el profesor Natán y el profesor Marto. Y vamos a estar hablando de temas de historia que le incumbe a la cultura argentina y que le incumbe a cualquiera que le interese el interés general. Y el tema de hoy, ¿cuál sería? Peronismo clásico, 1945-1955. Origen del peronismo. Para el que es de afuera, siempre le va a pasar que si busca algo de Argentina, hablan de un movimiento que se llama el peronismo, que es irrepetible en otro lado del mundo. ¿Hay Sí. peronismo en otro lado del mundo o algo parecido? Y no, es muy difícil encontrar algo así, es un fenómeno extraño, complejo. Tal cual. Es un fenómeno particular de Argentina, totalmente endógeno. Y yo pensaba que capaz es mejor para comenzar a hablar del peronismo tomar por lo menos tres elementos. Una cosa son las figuras particulares del peronismo, que es justamente que le da el nombre al peronismo, que es Juan Domingo Perón. Ujú. Y la otra figura muy importante para hablar del movimiento es Eva Perón. La otra parte es la doctrina, Claro. la ideología que pregonan, más allá de las particularidades individuales. Ujú. Y después la lectura que hace el movimiento peronista, que es lo que excede. ¿Cómo podemos empezar a arrancar? Bueno, si pensamos en la figura de Perón, es una figura intensa, yo creo que un liderazgo fuerte, muy fuerte, obviamente todas obviedades lo que uno dice, porque uno sale a la calle y se encuentra con pintadas que dicen Perón vuelve, muchos años después de que él murió. Eh, y estamos hablando de, en primera instancia, un militar argentino, ¿no? Vos me estás Eh, diciendo que Perón es militar, Perón era militar, o sí, sea que es una parte importantísima de su ideología, importantísima de su por su ideología, formación. su formación, además su formación en Alemania y en Italia, ¿no? En un momento de su carrera como militar, también profesor en la escuela militar, escribió 3 libros de historia de- del ejército argentino. Y bueno, entendiéndolo en ese contexto, sus primeras participaciones en la política obviamente se relacionan con, bueno, por ejemplo, el golpe del 30, ¿no? Es decir, sus primeros acercamientos a la política son desde el ejército, ¿no? Participa en el golpe de Irigoyen y obviamente su figura empieza a acrecentarse en el golpe del 43. Ahí lo tenemos como secretario de Trabajo. Bien, entonces, cuando estamos pensando en Perón hay que pensar que es un político que se construyó primero como militar Ujú. y que después, al llegar al 43, tenemos una nueva forma de él hacer política, ¿no? Porque una cosa es un militar capaz que está en interacción con sus pares y sus superiores y subalternos, y otra cuestión es la gestión pública. Total. ¿Qué se te ocurre decir importante? Porque hay un mito en Argentina que es muy conocido, que Perón es nazi. Bueno, ¿De dónde viene que Perón es nazi para vos? Perón es nazi. Bueno, viene de esta formación de la que te conté, en Alemania y en Italia. Viene de también la propaganda que se hace en ese contexto electoral en el que Perón está intentando acceder a la primera presidencia en febrero del 46. Y allí, bueno, el opositor lo tilda de partido filonazi o fascismo argentino, ¿sí? Tenemos una oposición integrada por el Partido Radical, por el Partido Conservador, por el Partido Socialista. Y en el contexto de la Segunda Guerra Mundial se entiende que Perón representa justamente las ideas del fascismo internacional, ¿sí? Hay que leer todo en ese contexto y creo que el origen de ese mito, digamos, o de esa forma de entender a Perón como Perón nazi, hay que buscarla en esos años. No sé, vos puedes, a ver, contribuir con otras ideas al respecto, ¿no? Bien, yo lo que siempre pienso es que el peronismo tiene un contenido que no llega a ser nazi, porque justamente una particularidad de la ideología nazi es la creencia de razas Mm. superiores, la idea de un Estado autocrático. O sea, por más que el peronismo, vamos a hablar, tiene un perfil autoritario, o que podemos notar Sí, autoritarismo en algunos elementos como en la ujú. comunicación, como en la educación, Sí, 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 no llega a ser un Estado totalitario al estilo Alemania nazi, ni claro. siquiera un enemigo interno de esas características. Si bien Perón es bastante duro con sus opositores, Ujú. nadie puede decir que Perón tiene campo de concentración y de No, exterminio en Argentina. seguramente.
Y por eso yo siempre lo relaciono más con el fascismo. Mm. Me parece más filofascista, con un montón de salvedades también que lo diferencian, que nazi. Nazi me parece una exageración. Ahora, cercanía al fascismo sí me parece más próxima a una respuesta de y la ideología de Perón, por lo menos antes de ser gobierno. Y ahí también hay que pensar, de todas formas, todas las diferencias de las bases políticas, ¿no? Porque, por ejemplo, en Argentina las bases políticas de apoyo a Perón justamente eran los obreros. Es decir, así como algunos ven en Perón a un nazi o un fascista, de repente tenés a otros que dicen era un zurdo, ¿no? Eh, y por eso es tan difícil de asir ese fenómeno histórico argentino. Perón como zurdo, vamos a ponernos del otro lado. Ahora vamos a ser el abogado De Perón. claro. Bueno, yo voy a hacer, ahora voy a jugar de conservador. ¿Por qué Perón es un zurdo empobrecedor? Y Perón es un zurdo empobrecedor jugando este juego, ¿no? Porque lo acompañan los obreros, porque el 17 de octubre es prácticamente el bolchevismo argentino, ¿no? En esa mentalidad conservadora o de derechas que ve en Perón algo extremo o algo radicalizado. Cuando en realidad Perón quizás se parece mucho más al capitalismo, qué sé yo, keynesiano de lo que muchos quisieran ver ahí, ¿no? Perón combina justamente particularidades del individualismo y el colectivismo. eh, es muy extraño el peronismo y por eso de repente algunos dicen Perón nazi y otros dicen Perón zurdo, ¿no? Que son contradicciones. Aunque ahora, bueno, está toda esta cuestión de que los nazis eran zurdos por llamarse nacionalsocialistas, pero eso para otro video, me parece. Sí. Pero en definitiva, de los dos extremos hay críticas en ese sentido, ¿no? Ujú. Como que él es lo contrario a mí, solo por el hecho de que el peronismo es muy difícil de entender para alguien que no es peronista, y acá hay otro tema, me parece, ¿no? Eh, ¿Es cierto eso? ¿Para vos el peronismo es difícil de entender para alguien que no es peronista? Para mí el peronismo se dificulta porque es lo que le pasa a todos los argentinos. Ven un político peronista y hoy no sabemos a qué tradición Mm. está reivindicando. Ahora, si nosotros pensamos capaz el Perón clásico, a mí me parece bastante tangible cuáles eran sus ideas más claves para entender su gobierno. Hay un discurso que él da en la bolsa, Sí, en la bolsa de comercio. en la bolsa de Ujú. comercio, donde Perón, para mí, ahí hace el lineamiento de cuáles son sus ideales y su proyecto de gobierno, independientemente de la ideología, independientemente de la necesidad de ver la práctica del día a día. Sí, Le dice a los más poderosos de Argentina, que son, por supuesto, bancarios, claro, los bancarios, le dice claramente, tengan cuidado que yo no soy comunista, claro. no me confundan. Si ustedes no dan mejoras a los trabajadores en un contexto que estamos terminando la Segunda Guerra Mundial, los trabajadores se van a ir al comunismo. Claro. La única salvación que tiene el capitalismo es esta intervención directa de mejorar la condición de los trabajadores para que no sean socialistas. Bueno, ahí llegamos a un punto interesante. Perón sería entonces como un dique de contención frente al comunismo internacional que está llegando a la Argentina y que además espera que después de una guerra o de una crisis económica seria aumenten los reclamos sociales. Entonces, de esa manera, ahí yo estoy un poco más de acuerdo con vos que con todas estas cosas que estábamos hablando antes, Perón nazi, Perón zurdo. Pensándolo también en el contexto, Perón es muy claro en ese discurso. Es decir, soy el dique de contención frente al comunismo, ¿sí? Por eso planteaba antes tal vez lo del capitalismo sui generis que hay en el peronismo y que es muy difícil de ver para muchas personas, pero es en definitiva muy cierto a su vez, ¿no? Perón es capitalista, no sé, ¿qué pensás vos? No. Recontra. Bien, claro, estamos en la misma línea entonces. Todos los mitos de Perón comunista, para mí es momento de desterrarlos de una vez. Sí, sí, Nunca un militar con clara formación militar, sería jerárquica, sí, de respeto a las jerarquías, de respeto al orden, de respeto a las instituciones como tal,
va a querer plantear una reforma del sistema. Y menos él era oficial, ni siquiera era suboficial, con lo cual mucho más difícil que fuese comunista, ¿no? En última instancia. Sí, nunca hubiera podido ascender en el ejército. No, 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 no. No se filtraron comunistas dentro de las Fuerzas Armadas en Argentina. Hay experiencias en otros países en los que las Fuerzas Armadas se vuelven hacia el bando comunista, pero en Argentina no existió ese fenómeno, sino que claramente la formación militar argentina da una estructura jerárquica, nacionalista y generalmente conservadora, que pueden ser más liberales en lo económico o más interventores, Claro. pero al fin y al cabo nunca se van a escapar de la lógica y llegar a ser comunistas. Ujú. Comunistas en el sentido concreto. Existe la Unión Soviética en ese Claro. momento, por lo cual se podría ser comunista. Sí, planificación económica total, si bien ahí tenemos de vuelta la ambigüedad, porque él tiene planes quinquenales, por ejemplo, ¿no? Pero sí, concuerdo con vos en que la definición más precisa sería tomarlo desde este momento en el discurso en la Bolsa de Comercio, cuando él dice, bueno, llegó el momento de que ustedes pongan un poco de lo suyo en beneficio de los trabajadores para que no ocurra la revolución, ¿no? Mm. Es el momento de perder, les dice a los bancarios, ¿no? Para vos, ¿cuándo comienza el peronismo? Si tenés que poner una fecha. Bueno, 1945, 17 de octubre de 1945. Igual hay fechas y fechas, ¿no? Algunos dirán 43, otros dirán 46. Para mí 17 de octubre de 45, porque creo que el peronismo es lo que tenían los trabajadores en la mente el día que fueron a la plaza. No lo defino como algo vertical de arriba abajo, si bien el peronismo es muy verticalista. Pero no lo defino como la doctrina de Perón, sino como un movimiento, o para salir un poco de la terminología peronista, una ideología que es fundamentalmente obrera o obrerista en sus orígenes, ¿no? Y bueno, hablando un poquito de Evita, ¿no? Cuando Evita expresa su amor por el pueblo, por sus descamisados, lo que en definitiva está expresando es un amor que tiene que ver con que el pueblo le devolvió a Perón en ese momento tan difícil. Reponemos un poco, Perón estaba preso en la isla Martín García y su carrera política parecía trunca, ¿no? En determinado momento. Sí, terminó. Terminó. Está la famosa carta que le escribe Sí. Perón a Eva. Para quien no sabe, Perón había sido, al 43 había tenido diferentes cargos. Secretario de Trabajo y Previsión, es vicepresidente, ministro de Guerra. Claro. Cuando empiezan a acusar de nazi, hay una encerrona con sus propios hombres, inclusive con, se podría decir, la oposición, que Sí. reclamaba democracia, y Perón lo hacen renunciar y termina preso. Perfecto. Y ahí es que escribe la carta. ¿Qué dice la carta? Y la carta le dice a Evita, es una carta de amor, básicamente, y le dice, bueno, cuando termine todo esto, nos vamos a Chubut. Cuando termine todo el terremoto político, se termina mi vida en la política y nos vamos a Chubut a vivir tranquilos, que es algo que en definitiva nunca ocurre. Estamos hablando del 45. Faltan 40 años de historia. O sea que existe una realidad alternativa donde Perón es granjero. Granjero en Chubut. En Chubut. Con Evita, y Evita por ahí. O capaz vive del turismo. Y sí, del turismo. ¿Cuántos años tendría hoy Perón? Así, si hacemos la cuenta No, rápida, ya estaría, ¿no? No, sí, ya estaríamos. Pero sí, hay una línea alternativa que no ocurre justamente por el 17 de octubre. Por eso yo le doy tanta importancia, porque lo que crea el peronismo es ese movimiento obrero, es esa manifestación en la plaza. Obviamente que Perón ya era un alto dirigente del gobierno y que Perón tenía su ideología y su estrategia y su interés en acercarse al poder, pero me parece que el origen del peronismo está ese día. No sé, pero hay muchas visiones entre los historiadores, entonces por ahí vos tenés otra y también está bien porque justamente ahí está el debate historiográfico, ¿no? Y la gracia acá tomando unos mates es intercambiar ideas sobre el peronismo, un tema que es bastante complejo. Sí. Ahí ya mencionaste una de las otras figuras que da forma al peronismo. Yo creo que me voy a adelantar a mi postura. Eva Perón es sumamente importante para el peronismo. Sin embargo, como alguien que gestionó, es una vía política muy corta. Sí. Es una política muy corta y que si uno necesita decir, bueno, ¿qué es el peronismo de Evita? Se queda corto. Seguida porque no hay tanto para hablar, más allá de las anécdotas, historias, son infinitas. Contame un poco. Bueno, Evita
De Eva. Como decís vos, son 6 años de vida política. Es muy poco tiempo en el que, más allá de la admiración o de las críticas que uno pueda tener hacia su figura, hizo de todo, ¿sí? Evita no pasó inadvertida. Ajá. Su vida política es muy intensa y fundamentalmente tiene que ver con la ayuda social. Algunos autores dicen que Evita le aporta ese matiz o ese barniz plebeyo a Perón. Porque Perón por ahí no tenía un pensamiento social tan formado, si bien él era gran amigo de Domingo Mercante, que tenía buenas relaciones con los sindicatos, pero Evita le aporta el pensamiento social a Perón. Creo que eso es fundamental pensarlo de esa manera. En todo caso, también ahí uno podría pensar que en Perón hay mucho de estrategia en acercarse a los sindicatos, pero en Evita creo que es mucho más genuino, justamente por el origen humilde de Evita, que es una de las características del mito, por un lado, El mito. del mito, porque ella tenía un padre que era estanciero de Chivilcoy, pero también de la realidad, porque cuando el padre muere, la madre de Evita, que es Juana, queda a cargo de 5 hijos. Evita era la más chiquita, y pasa todo el día cosiendo en la máquina de coser para sostener a la familia. Se le llagan los pies, el médico le dice que pare y ella le dice, no, tengo que mantener a mi Sí. familia. O sea, con un origen extremadamente humilde. Es extremadamente humilde. Bueno, se A habla de la pesar, bastarda, ¿no? se habla de la bastarda. Se habla de la bastarda. ¿Qué es una bastarda? Para que no parezca que estamos insultando a Eva No, Perón, no. sino que es una terminología de la época, Es ¿no? una terminología de la época, también se utiliza la palabra natural, como que no es el hijo legítimo, ¿sí? Porque además, De un segundo matrimonio no exacto, casados. este hombre, que era el padre de Evita, venía de Chivilcoy y allí tenía su matrimonio principal con otra mujer. Y tenía otros hijos que eran reconocidos, legítimos. Y bueno, Evita justamente no, está toda su vida en esta situación de eh, estar afuera, ¿no? Es esa sensación de no tener todos los derechos que se tienen si uno es hijo legítimo, ¿no? Empieza ahí esa sensación de injusticia que la acompaña a lo largo de toda su vida. Y bueno, y también hay otras personas que dicen que el origen no está tanto en el padre, sino en la madre, en verla todo el tiempo coser y ayudar a su familia y hacer este trabajo por sus hijos, ¿no? Y hay muchas lindas historias acerca de la infancia de Vita. Llevaría tiempo, no sé si alguna la escuchaste. Yo la verdad que conozco poco de la historia de la infancia de Evita. Siempre se hace mucho énfasis en cómo cómo está esta conexión de Eva con Perón. Sí, Porque Perón ya era viudo, si no me equivoco. sí. Y cómo en este momento que Perón es un político emergente de un gobierno militar, Ujú. engancha con esta actriz que se dedicaba justamente a la actuación, radio principalmente de radio, Sí, ahora también hay unas participaciones en cine, si no me equivoco, sí, y está el famoso evento del terremoto de San Juan. claro. El terremoto de San Juan, enero del 44, y la colecta, ¿no? Que Perón organiza como secretario de Trabajo y Previsión, organiza una colecta con artistas, con deportistas, con gente del espectáculo, para ayudar a las personas que, bueno, las familias que tuvieron problemas ahí en el terremoto, y fundamentalmente el día de Luna Park. Ese es el mito, ¿no? Se conocen en el Luna Park, es decir, Perón estaba sentado y Evita sacó al que tenía al lado y se sentó al lado de Perón. Bueno, en realidad no, evidentemente no fue tan así, porque imagínate acercarte al secretario de Trabajo, al ministro, Sí, sí, sí. no habría podido ser. Se conocen en esos días, es decir, Evita va al despacho de Perón, se presenta, dice, mire, yo quiero contribuir a la colecta. Perón la recibe, porque además era, justamente su trabajo era ese, recibía sindicalistas, recibía grupos de poder y además recibía a los artistas que venían a participar en la colecta. Y es en esos días que se enamoran. Es decir, la historia de amor de Perón y Evita comienza ahí, en la Secretaría de Trabajo, y luego sí, en el Luna Park, ellos dos están sentados uno al lado del otro. Es decir, la foto existe, si bien uno no la va a encontrar, ese día estaban sentados uno al lado del otro. Pero es un poquito previa a la historia, porque no es que Evita llegó y se sentó al lado del coronel. Imposible. Entonces, en esos días es que Perón y Evita comienzan esta relación, que va a ser icónica, ¿no? Va a ser... Es el matrimonio del siglo XX en la política, por lo Sí, menos argentina, ¿no? sí, No sé si hay una primera dama que le llega a la altura en el siglo XX, porque es una figura muy, muy interesante. Yo, de esa misma carta que vos estabas mencionando antes, que él le dice, bueno, vamos a irnos al sur, ujú, a vivir básicamente tareas agrícolas, sí, y él le dice, bueno, nos vamos a casar. sí, Le propone casamiento por carta mientras está preso,
y el 7 de octubre interrumpe eso. Ujú. Y acá viene la parte que es interesante, ¿no? Perón lo liberan, se postula para presidente, y va Perón, ¿en qué queda? ¿Le cumple el casamiento? Sí, a los días se casan, A los a días. los días. Hombre de palabra. Hombre de palabra, el 22, si no me equivoco, se casa Perón con Evita por civil y después se casan por iglesia. Y acá el casamiento también tiene que ver con esto que hablábamos antes acerca de legitimarse. Porque no era lo mismo Evita, actriz, bastarda, ¿sí? Y algunos llegan a decir prostituta, porque siempre imagínate bueno, pasa hoy en día que esas actividades de mujeres se asocian a la prostitución, ¿no? Eh, Forma parte del prejuicio de la época, de este y de aquella época. Y como forma de legitimarse, el presidente tiene que estar casado para acceder Sí. a la presidencia. El candidato a presidente tiene que estar casado. Y entonces Perón termina, digamos, es quizás el único mandato social que cumple, porque después ellos dos se dedican a romper todos los mandatos de la época. Pero se casan, legitiman su relación. Es excelente que la foto, porque cada vez que un presidente asume hay una foto presidencial. Todo el mundo que está acá en Argentina sabe que las primeras fotos del presidente con la banda, el bastón y un montón de elementos que dan la representación del poder o el hombre que llega al puesto más importante en la política, las fotos que tiene Perón con Eva son totalmente disruptivas y yo creo que son poco conocidas. Sí, la foto oficial, bueno, está en el Museo Evita, así que si se quieren acercar pueden verla allí. La foto oficial tiene una particularidad, que es que Evita está sentada adelante de Perón, Perón está detrás, apoyado las manos en el respaldo, y está indicando una situación diferente también ahí porque pensemos que es un momento en que las mujeres no tienen poder político, No no votan. votan, con lo cual que una primera dama esté en el primer plano, sentada, y que el marido esté detrás, y que ya aparezca, porque en algunas fotos oficiales matrimoniales ni siquiera había foto oficial matrimonial, es una de las primeras fotos matrimoniales de la pareja presidencial. Está indicando que Evita va a tener un rol importante en la presidencia de Perón, ¿sí? En la primera presidencia de Perón y en un poquito de la segunda, porque Evita, como decíamos, muere muy temprano en el 52. Llega a votar a Perón y Perón inicia su segunda presidencia, pero al tiempo muere. Entonces, Evita desde el principio marca que va a tener un rol que nunca tuvo una primera dama, como vos comentabas antes, ¿no? No hay primera dama que se le parezca en la historia argentina y probablemente en otros países tampoco, ¿sí? No sé si, bueno, ahora podemos empezar a hablar justamente de la presidencia, ¿no? Vamos a la presidencia. Hay un mito del peronismo que a mí me encanta, que lo voy a contar. Me encanta la idea de cuál es la utopía peronista. O sea, vos que lo tenés más arraigambre, si vos decís, la sociedad que espera un peronista, que cómo tiene que ser esa sociedad para que sea la sociedad perfecta. Bueno, yo no sé si te estarás refiriendo a esto, pero cuando vos planteás esto, obviamente el peronismo nos atraviesa a todos, entonces uno ha escuchado cosas y tiene en la mente imágenes acerca de eso, y yo me imagino una casa rústico californiana, ¿no? Del estilo un padre, una madre, dos hijos, un perro, eh, ir de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. Y bueno, cubiertas las necesidades básicas. Me parece que esa es la utopía peronista, que obviamente después en la práctica hubo momentos en que se estuvo más cerca y momentos en que se estuvo más lejos, obviamente jamás se cumplió. Eh, pero hubo momentos de mucho bienestar y de democratización del bienestar, y hubo momentos contrarios que tienen que ver con crisis económicas, con sequías, con momentos en que, por Sí. ejemplo, no sé si esto seguramente vos escuchaste y puedes contarnos mucho mejor, lo del pan negro, por ejemplo, ¿no? En la crisis del 52. Che, se hizo famoso. Hoy en día algo que se pide en Sí. la panadería, uno va y dice, dame pan negro porque a uno le gusta más por el sabor, le dice que es más sano. ¿Qué pasó con el pan negro y el peronismo, que es muy particular? Y Fue odiado. sí, porque en un momento de crisis, de sequía, claro, no había trigo para hacer el típico pan, el pan blanco, ¿sí? El flauta, el francés, no sé. Y en ese momento Perón toma una decisión drástica que es, bueno, vamos a hacer, si no tenemos trigo, vamos a hacer pan con cebada, creo que es un poco más, Sí, o salvado. Y bueno, de ahí la situación de que por dos temporadas, prácticamente el único pan que había era el pan de salvado, pan negro. sí. Y era un pan que no era del gusto de la época y ahora es
Sí, Uno va a la panadería y pide pan negro. uno pan negro, sí. Pero en ese momento, por ejemplo, La idea de la pérdida de la prosperidad. claro, es el momento en que hay un duro golpe, que es, si bien no lo vamos a asociar directamente al golpe del 55, a partir del 52 empiezan las dificultades para el modelo peronista, porque empiezan justamente crisis recurrentes, también tiene que ver seguramente con la muerte de Evita, hay ahí un vacío de poder y de legitimidad, que se pierde esa figura importante y comienzan las dificultades económicas serias, ¿no? Mira, yo ahí lo pienso que el factor de Eva Perón afligió mucho a la gente, porque ahí comienza justamente el mito. Sí. Pero yo creo que la pérdida de la crisis peronista, más allá de la crisis económica, yo la lectura que hago sobre eso es lo siguiente. Perón tiene un primer gobierno en el cual se invierte muchísimo en servicios, no se nacionalizan trenes, algunos hablan de que fueron mal nacionalizados, pero igualmente se nacionalizaron los transportes públicos, se gastó un montón de recursos para el bienestar de la población y los trabajadores. Era lógico que en un segundo gobierno, si se quería aumentar la productividad, o sea, realmente sostener todo eso, había que ser más productivos, por lo cual iba a haber un ajuste. Yo lo que creo es que ese ajuste, que es un ajuste justamente para la clase trabajadora también, no desmoralizó a la clase trabajadora. Yo creo que el golpe de Estado de Perón, en la caída del peronismo, es una crisis fundamentalmente política, no económica, porque no fue una crisis tan grave como otras que vivió la clase trabajadora. La clase trabajadora en general tenía un recuerdo positivo del peronismo, por más que haya muerto Eva, por lo cual ahí viene esta cuestión de quién se lo puso a Perón y por qué el golpe de Estado que se le hizo a Perón, que hay que entenderlo, que Perón gana 2 veces las elecciones democráticamente, arrasan las urnas. Sí, 63% de los votos en la segunda Y sin elección. balotaje, sin paso, sin nada. Directo. Más del 60% de los votos. Es una crisis política. Sí, es Más verdad. que Es muy interesante lo que decís porque no pierde el apoyo de los trabajadores, como decís vos, como marcás. No es una crisis social, ¿no? está muy lejos. Y del segundo, este plan de ajuste, yo digo, en mi preferencia, el segundo plan quinquenal es sumamente el más interesante, porque el primero sí se le parecía a cosas que se habían hecho en 1930, que se habían hecho en otros países, pero el segundo plan quinquenal tenía un elemento innovador que es esto para mí, ¿cuál es la utopía peronista? Si querés, te lo respondo A yo. ver, La utopía peronista para mí es un país industrializado, que sea potencia, con una clase trabajadora industrial, con un elevado nivel salarial. Si querés, una especie de lo que va a ser Italia en 1960, mm, lo que va a poder ser capaz Francia, un modelo de una sociedad relativamente armonizada, con un fuerte Estado, con un Estado presente, y con sindicatos fuertes, con ¿no? sindicatos fuertes y centrados en alguna rama de producción importante. Y el segundo plan quinquenal me parece el más interesante porque es el que realmente apunta a algo diferente para lo que se venía viendo en América Latina. Hubo estados interventores, hubo dictaduras, hubo un montón de otras experiencias democráticas, pero es el primer gobierno que yo siento que en ese momento por lo menos intentó algo diferente. Para mí es una anécdota, pero es muy importante, por ejemplo, el plan nuclear de Perón, para demostrar esta idea. Aquellos que quieran viajar, en Bariloche hay una isla que es la isla Huemul. En la isla Huemul, Perón contrata a un científico que le juraba que podía Partir traer, el átomo. a partir del átomo, tener energía nuclear en Argentina en un momento en que nada más dos potencias lo tenían, Estados Unidos y la Unión Soviética. Claro. Por supuesto que ese científico resultó ser un estafador y Perón invirtió plata, la isla Huemul quedó un proyecto trunco en Bariloche, pero lo que simboliza eso es, Perón apostaba Sí, a un proyecto a mediano plazo en el cual diciendo, bueno, en 5 8 10 años, esto es una nueva sociedad. sí. Con energía nuclear, Argentina es una nueva sociedad, se va a distinguir. Eh, no está de más decir que ese científico que se llama Richter es un ex nazi. Claro, sí. Acá viene una tentación interesante, ¿no? Perón nazi, De ¿no? volver al inicio. Sí, Volvemos sí, al sí. inicio. ¿Por qué Perón trae un científico nazi? Y acá voy a hacer yo la salvedad rápida. Estados Unidos está lleno de científicos nazis. Sí. Todos los científicos que pudo reclutar, Estados Unidos los contrató.
también los que pudo contratar la Unión Soviética también los contrató, porque cuando ocuparon Alemania, trataron de abordar todos los recursos humanos de ciencia y técnica. Sí. Eh, Otra cuestión interesante con respecto a eso, el propio Perón a veces responde, le dicen, obviamente estamos hablando del anticomunismo, al menos inicial de Perón, pero si queremos decirlo así, el anticomunismo de Perón, ¿no? mm, Y él tenía una respuesta para todo, ¿viste? Quería quedar siempre bien parado. Entonces decía, no, anticomunista, yo, ¿viste? La típica verba de Perón. Y él dice, bueno, Roosevelt también perseguía comunistas, ¿no? Entonces se vincula con esto, ¿no? Estas cuestiones de el contexto de la Guerra Fría es dificilísimo para interpretar, porque tenés estos dos bandos, ¿no? Esta guerra nuclear en ciernes y Argentina intentando proponer, ahí está lo de la tercera posición, ¿no? Que es otro tema fuerte del peronismo, intentando proponer una equidistancia entre estas dos potencias, o al menos en teoría, esa era la política internacional del peronismo, ¿sí? Por eso también se cae para los dos lados, ¿no? Se cae a veces para un lado, a veces para el otro, porque si estás en el medio es muy difícil que no te caigas. No sé ahí qué tema te vincula a esto. Hablaste del segundo plan quinquenal y a mí el y... tema que siempre me trae el peronismo es que siempre quedó en un lugar raro a nivel internacional. Mm, Quedó raro cuando en un primer momento Argentina se mantenía neutral, como Estados Unidos le pedía entrar a la guerra y Perón se resistía. Cuando el gobierno en el que estaba Perón, no el gobierno de Perón, permite que muchos nazis lleguen acá a la Argentina, como sería gente que se va de la guerra, pero claramente que eran funcionarios sí, nazis, jerarcas. Ujú, jerarcas nazis, y hay cierta complicidad, ¿no? Cierto resguardo, sí. eh, pero al mismo tiempo nunca les dio un lugar importante. No, y de repente, por ejemplo, es uno de los primeros que reconoce el Estado de Israel Sí. en el 47. Entonces, hay un libro, de hecho, Los muchachos judíos peronistas. ¿Cómo es eso? ¿Lo sabes cómo es? Hay un Perón libro es el primero en reconocer en en Argentina Latinoamérica al Estado de Israel en el el, 47. Y tenía excelentes relaciones con la Embajada de Israel. Y hay fotos de Perón en la Embajada de Israel. Una locura. Así como después también Isabel tiene fotos con Mao, por ejemplo. sí, Eh, vamos a un líder comunista de China. exacto. Cuando en realidad Isabel sí que probablemente, digamos, Perón, el propio Perón eran realmente anticomunistas. Y en un momento además de distensión con la facción armada de izquierda, en ese momento va a China a viajar y tiene un encuentro diplomático con Mao, Isabel, la esposa de Perón. Estamos hablando mucho más adelante, ¿no? Por supuesto, pero quiero decir, este vínculo del peronismo con todas las otras ideologías es lo que nos está impidiendo una definición precisa o certera de lo que es el peronismo, y acá está la otra cuestión. ¿Cómo se define el peronismo en 5 palabras? ¿Qué es lo que queremos hacer? Es, Y estamos hace 20 minutos, ¿no? sí, es importantísimo el pragmatismo de Perón, Sí. la necesidad de que no era alguien necesariamente cerrado en su ideología. Ujú. Para mí todo esto lo tiene de base el nacionalismo, catolicismo, Sí. conservadurismo, la idea de jerarquía, la idea también industrializadora. Sí. Pero al mismo tiempo era para mí también un hombre extremadamente pragmático, por lo cual esto que me estás contando de la historia de Israel o el Sí. acercamiento con la Unión Soviética, en Sí. otro momento del peronismo, y no deja de ser compatible dado las características que tiene de base, que es que capaz el objetivo final es más importante que la ideología de base. O Ujú. sea, que se puede hacer concesiones Sí, en con lo ideológico. con su catolicismo, nacionalismo y autoritarismo si el objetivo llega. Y además la enorme popularidad, ¿no? Esa es otra, la parte popular, la parte obrera, ¿no? En la composición ideológica y práctica del peronismo. Hay todo un programa obrero que se le impone prácticamente a Perón en los primeros años de gobierno, cuando él es todavía muy débil, no en los primeros años, pero digo, en los primeros días de gobierno, el Partido Laborista tiene cierta influencia y después obviamente Perón se encarga de quitarlo del medio y cambiar el Partido Laborista por el Partido Peronista, ¿sí? Ahí está en este desplazamiento semántico, hay mucho de Perón posicionándose siempre como armador de todo lo demás. Lo importante era él, es decir, la figura ordenaba todas las demás ideologías que se iban adosando, y eso genera un montón de problemas y contradicciones, ¿no? Luchas Sí. entre facciones peronistas, que es la característica, ¿no? Hay un mito muy interesante sobre esto que se le impone, que son los peronistas.
¿Qué son los peronistas? A ver, ¿qué es el peronismo? Porque uno no conoce, uno puede conocer a Perón, pero el peronista es un concepto inabarcable. Hay un mito que es interesante, que es el del asado del parqué. Sí, 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 sí. Acá en los barrios Los Perales, acá nosotros estamos en Villa Lugano, que es el sur de Capital Federal. El barrio Los Perales se llama Mataderos. Sí, a 40 cuadras de acá, los muchachos Contales, tenían sus eran nuevas. departamentos entregados, ¿no? Sí, tenían sus nuevas viviendas que se les había dado el coronel y Evita, ¿no? Porque la Fundación Evita también participaba en la concesión de viviendas. 500.000 viviendas son las que entrega Perón durante su primera presidencia. Y estamos hablando de una población mucho más chica, 15 millones de personas. O sea, Ay, medio millón de viviendas para 15 millones de es personas. un montón. Es un montón, en términos proporcionales. Y bueno, y ahí comienza el mito antiperonista de los muchachos que llevan ahí con sus familias, arrancaban el parqué y hacían asado en el interior de la casa. Que es completamente un mito, porque en realidad ¿Ninguno hizo un asado con eso? no, no, no. Sustancias tóxicas que habrían impedido hacer cualquier tipo de asado, tenía el piso, y además no hay fotos, no hay documentos, no hay nada que pruebe que hubo alguna vez un asado en esas viviendas. Además, así como había, supongo, no sé, así como había viviendas, debía haber lugares para hacer asado, ¿no? En la Argentina peronista tiene que haber lugares para hacer asado. Es que me parece una cosa terrible, esta idea de que pueden sacar el parqué, son los pisos de madera. Sí. En Argentina hay mucho, hay leña, hay Sí. madera, en ese momento todavía era más accesible que hoy en día, así por lo cual me parece totalmente improbable. No, no, sí, es una Y locura. si era cierto, es algo acotado. Sí, ocurrió alguna vez, no sé, y entonces ahí se masifica y es el mito es terrible porque todos los peronistas hicieron eso y además hay que reconocer algo que así como le podemos hacer críticas al peronismo, Ujú. también están las críticas a la oposición al peronismo. Era una oposición muy violenta y de odio, por ejemplo, cuando Evita, que fallece por cáncer, está enferma, hay pintadas que dicen viva el cáncer, ¿no? Entonces, en este juego de cuál es peor, vamos a encontrar de los dos lados cosas atroces, ¿no? Cuando Perón sale al balcón y dice, si tocan a uno de los nuestros, caerán 5 de los de ellos. Es Es decir, terrible. hay un momento de Es radicalización. una crisis política importante que Sí, hace que caiga el régimen. sí, hay una violencia que se va acrecentando de los dos lados, ¿no? Y fundamentalmente siempre que estemos frente a algo que se dice acerca del peronismo hay que pensar si lo que estamos escuchando viene desde el odio o viene desde la reflexión, ¿no? Que son dos cosas muy diferentes, el odio y la reflexión. Y bueno, y volviendo, retomando la pregunta era cómo el peronista define al peronismo. Se me ocurrió cuando Sí, estabas hablando de eso una definición cortita de Lorenzo Miguel, que era un sindicalista peronista, y decía, sí. el peronismo es comer ravioles con la mamá los domingos, con la vieja los domingos. Entonces, a veces el historiador dice, es complejo, nosotros lo dijimos varias veces a lo largo de la charla, pero quizás el peronismo, lo que pasa es que es muy simple, y entonces por eso nos cuesta tanto a nosotros que queremos intelectualizarlo Pero tiene una carga emotiva. tiene una carga emotiva y es Tiene una comer. foto, yo Sí, diría. tiene una foto y hay otra cuestión ahí, ¿no? La foto de Perón en la cocina, ¿no? Es decir, está lleno de símbolos que son muy simples, muy sencillos. ¿Quién es peronista? El que tiene una foto de Perón en la cocina. El que come choripán, ese es el otro mito, ¿no? Que también ese, bueno, puede ser más cierto, ¿no? Es que todo lo popular parece Todo lo peronista. popular por momentos parece peronista. ¿Mate es peronista? El mate es peronista. Digamos, el mate no es peronista, pero digo, en esta ideología, en esta Sí. visión del mundo, todo lo popular, como decís vos, es peronista. Entonces el mate es peronista, qué sé yo, el fútbol es peronista, el tango es peronista, la música, el rock es peronista. Y el peronismo también se encarga de alimentar ese mito. Ese es el Por mito supuesto. peronista, ¿no? El mito peronista alimenta El lo mito que peronista. hace. No sé qué otras cosas se te ocurren que. Hay un juego, ¿no? Peronista o radical o peronista o gorila, ¿no? Y entonces empiezan, le preguntan a dirigentes o a personas en la calle qué piensan, si esto es más peronista, si esto es más radical. Y es muy divertido. Más allá de que por ahí no tiene sustento, uno se pasa varios minutos viendo Puede esos estar videos. varios minutos pensando qué cosas peronista y qué cosas radical. Y sí, Bueno, me parece que se está terminando el se mate. está terminando el mate y vamos por zanjada una parte de esta, por lo menos un inicio, ¿no? Y sí, De qué es el peronismo. hablaremos de otros temas en las próximas ocasiones, pero también podemos seguir con un poco Bueno, más. muchas gracias, ya está esta parte del video. Por favor,
suscríbete. Sí, Vamos a estar grabando una vez por mes. perfecto. Si nos proponemos eso, Sí, vamos a cumplir. vamos a cumplir una vez por mes. La idea de este proyecto es divulgar historia, no solamente se podría decir, no es la idea de hacer una bajada de línea, sino que tenemos diferentes posiciones nosotros dos con respecto a los hechos históricos. Somos los dos profesores de la Universidad de Buenos Aires. Sí. La idea es, si bien no citamos autores, nos pueden escribir abajo preguntarnos sobre bibliografía, sugerirnos temas, críticas, Y vamos a ir opiniones, mejorando con el tiempo. y vamos a ir mejorando con el tiempo la disposición. Esto está hecho 100% a pulmón. La Y primera vez, la todo prim- influye, los todo- nervios, la todo luz, el influye. mate, pero bueno. Así que bueno, muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Suscríbete, pulgar arriba. Y la campanita, Y ¿cómo es que dice? la campanita. Poner la Poner la campanita. campanita así te enterás la próxima vez que subimos. Así que bueno, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo y Pablo, nos vemos la próxima. nos vemos la próxima.